¿Qué harías si descubrieras que el peor enemigo de tu pueblo, la ciudad que te ha causado tanto dolor y sufrimiento, recibe el perdón de Dios, cuando ni siquiera lo has pedido? Jonás vivió esa increíble paradoja. Fue elegido para llevar un mensaje de juicio, pero lo que encontró fue algo que jamás imaginó: una oportunidad de misericordia para quienes consideraba irredimibles. Lo que pasa en Nínive es mucho más que una simple historia de arrepentimiento. Es una lección profunda sobre la misericordia divina, sobre cómo Dios puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Pero, ¿estás listo para aceptar que su gracia no tiene fronteras? Al final, Jonás no solo fue testigo de la transformación de una ciudad, sino de su propia transformación. Si te ha intrigado esta historia, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete para más relatos impactantes. Y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesitan escuchar sobre el poder transformador del perdón. En una pequeña ciudad de Israel, se encontraba un hombre común llamado Jonás. No era ni un guerrero ni un rey, sino un profeta sencillo que había sido llamado por Dios a cumplir una misión especial. Su vida no estaba marcada por lujos ni por una fama desmesurada. Era, en muchos sentidos, alguien de la tierra, alguien que vivía de lo cotidiano, sin pretensiones, dedicado a su comunidad y sobre todo, fiel al mandato divino. Jonás había sido llamado desde joven a transmitir el mensaje de Dios, a servir como puente entre el cielo y la tierra, entre el pueblo de Israel y el Dios Todopoderoso. Durante años, había entregado las palabras que Dios le confiaba, sin cuestionarlas, sin dudar de su autoridad. Pero ahora, en ese día que parecía tan común, Dios lo convocó a algo mucho más grande y aterrador. Jonás, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive, dijo la voz de Dios, resonando en lo más profundo de su ser. Su maldad ha llegado a su colmo, y he decidido destruirla. Ve a Nínive y proclama mi juicio sobre ella. Nínive, la capital de Asiria, era conocida por su enorme poder y su crueldad. Sus habitantes eran enemigos acérrimos de Israel, y sus conquistas y torturas habían dejado cicatrices profundas en la historia de los israelitas. A Jonás, por lo tanto, le resultaba impensable pensar que Dios le enviaría a esa ciudad para anunciar un mensaje de perdón y misericordia. ¿Cómo podía él, un fiel siervo de Dios, ir a predicar a sus enemigos? ¿A aquellos que habían pisoteado a su pueblo? ¿A quienes habían destruido vidas inocentes y habían dejado un rastro de sufrimiento por donde pasaban? La resistencia comenzó a brotar en su corazón. Aunque Jonás amaba a su pueblo, también sentía una profunda indignación hacia los ninivitas. No podía ver cómo Dios podría mostrar misericordia hacia ellos, como el mismo Dios que había sido tan fiel con Israel podría perdonar a aquellos que habían causado tanto dolor. Pero, como siempre había hecho, Jonás confiaba en el plan de Dios, aunque esta vez la misión era diferente, más compleja, y profundamente desafiante para su fe. Se levantó, pero no con la convicción que esperaba. En lugar de ir hacia Nínive, Jonás tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Decidió huir. La voz de Dios seguía retumbando en su mente, pero el miedo y el odio hacia Nínive lo cegaron. Si no voy, si me alejo de este mandato, pensó, tal vez Dios no me alcanzará. Tal vez pueda evitar este destino tan temible. Jonás se dirigió al puerto de Jope, donde encontró un barco que zarparía hacia Tarsis, una ciudad lejana en la costa opuesta. Un lugar apartado de todo lo relacionado con Nínive, donde podría esconderse,
donde no necesitaría enfrentar la misión que Dios le había encomendado. No importaba lo que Dios pensara, él tenía que escapar. La desesperación y el resentimiento lo impulsaban hacia la huida. Pero mientras Jonás se adentraba en ese barco, sin saberlo, comenzaba un viaje que lo llevaría más allá de lo que jamás había imaginado. Un viaje no solo físico, sino también espiritual, hacia las profundidades de su ser y del propósito divino. A lo lejos, la ciudad de Nínive permanecía ajena a los planes de Jonás, ignorante de la oportunidad de arrepentimiento que Dios les ofrecía a través de su mensaje. La misión de Jonás no era solo llevar una advertencia, sino también mostrar la misericordia de Dios, una misericordia que él mismo estaba reacio a aceptar para aquellos a quienes despreciaba. Mientras el barco zarpaba, Jonás se acomodó en su cama, intentando alejarse de la voz de Dios que aún resonaba en su mente. Pensó que, tal vez, en su huida, podría encontrar un poco de paz. Pero, sin saberlo, se estaba alejando del plan divino, un plan que había sido trazado mucho antes de su nacimiento. El barco de Jonás comenzó a zarpar, y a medida que las aguas del mar se extendían ante él, una sensación de alivio, pero también de inquietud, se apoderaba de su pecho. El viento soplaba suavemente mientras el barco navegaba lejos de la costa de Israel, alejándose de la misión que Dios le había encomendado. Jonás se reclinó en su asiento, mirando el horizonte, con la esperanza de que el espacio y la distancia lo ayudarían a escapar de la llamada de Dios que aún resonaba en su mente. Era como si el mar, tan vasto y eterno, pudiera ofrecerle el refugio que tanto anhelaba. No era la primera vez que un hombre huía de su destino, pero lo que Jonás no entendía era que no podría huir de lo que Dios había destinado para él. Mientras los marineros se ocupaban de sus tareas, Jonás se sumergió en sus propios pensamientos, buscando consuelo en la idea de que, al menos por ahora, se había liberado del peso de la responsabilidad. Pero al mismo tiempo, una voz interna seguía resonando en su corazón, recordándole que no estaba solo en este viaje. No estaba escapando solo de una misión, sino también de una parte de sí mismo. Jonás sentía que su decisión era la correcta, aunque las emociones que lo invadían eran complejas. Por un lado, se sentía temeroso y resentido hacia Nínive, hacia los ninivitas y su maldad, pero por otro lado, el miedo a enfrentarse a la voluntad de Dios lo hacía sentirse perdido y vulnerable. Había tomado la decisión de huir por miedo, sí, pero también por un profundo desdén hacia los habitantes de Nínive. Ellos no merecían la misericordia de Dios, pensaba. Ellos eran los enemigos, los que habían oprimido y destruido, y él no podía ser parte de un plan divino que los perdonara. El pensamiento de que Dios pudiera perdonarlos lo llenaba de indignación y confusión. No entendía por qué su Dios, el mismo que había sido tan fiel con Israel, quisiera ofrecerles otra oportunidad a esos malhechores. A lo largo del viaje, el barco continuaba su curso hacia Tarsis, un puerto lejano y apartado, un refugio seguro en las costas del occidente, donde nadie podría alcanzarlo. El calor del día se fundía con el fresco viento del mar, pero Jonás no sentía consuelo en su huida. En el fondo, sabía que estaba desobedeciendo, y esa verdad le causaba una angustia que no lograba quitarse. Cada ola que golpeaba el casco del barco parecía resonar en su conciencia, como si el mar mismo estuviera diciéndole que había tomado el camino equivocado. ¿Pero qué podía hacer? Ya estaba en camino, y no podía volverse atrás. La sensación de estar huyendo de algo más grande que él lo perseguía. Sabía que su desobediencia no sería pasada por alto. Al principio, pensó que podría continuar ignorando la voz de Dios,
pero en el fondo de su ser, sentía que las cosas no podían quedar así. Las emociones se mezclaban en su interior: ira, frustración, miedo, culpa. Y a pesar de la distancia que ganaba sobre la costa de Israel, el peso de sus decisiones lo alcanzaba. En las noches más tranquilas, mientras los marineros dormían, Jonás no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. La misión que había rechazado seguía persiguiéndolo. Las caras de los ninivitas, su maldad y sus pecados, parecían surgir en sus sueños, y una profunda angustia lo ahogaba. No había logrado escapar de sí mismo. Cada remolino en el agua parecía reflejar su lucha interna. Un día, mientras se encontraba en la cubierta, mirando el océano en un intento de hallar algo de paz, un marinero se acercó a él, un hombre con una mirada curiosa. «¿Todo bien, compañero?», le preguntó. Jonás, sin querer hablar mucho, le respondió con una sonrisa forzada. «Sí, todo bien. Solo descanso». Pero el marinero lo observó detenidamente, como si sospechara algo. Jonás apartó la mirada rápidamente, sin querer mostrar la tormenta emocional que se desataba en su corazón. La verdad era que ni él mismo sabía lo que pasaba dentro de él. Por un lado, la huida parecía lo único sensato, pero por otro lado, el peso de la desobediencia lo hacía sentirse como si estuviera a punto de hundirse, aunque estuviera en un barco flotante. A medida que los días pasaban, la incertidumbre de la huida se volvía más aguda. Jonás empezaba a cuestionarse si realmente estaba haciendo lo correcto, si su escape era la única opción. Pero se encontraba atrapado entre su orgullo y su miedo, y el resentimiento hacia los ninivitas solo se intensificaba, como si fuera la excusa perfecta para seguir adelante con su huida. Jonás había tomado una decisión, pero no sabía que esa decisión lo estaba llevando directamente al encuentro con la voluntad de Dios, un encuentro que no podría evitar por mucho que intentara. ¿Por qué había huido? ¿Qué lo impulsaba a correr hacia lo desconocido, sin saber que, en realidad, no había lugar en el mundo que pudiera escapar de la presencia divina? Querido lector, en tu vida también puedes encontrar momentos en los que, como Jonás, quieras huir de lo que sabes que es lo correcto. La huida puede parecer la respuesta más fácil, pero ¿realmente puedes escapar de lo que está destinado para ti? ¿Te has encontrado alguna vez en un dilema moral similar al de Jonás, cuando el miedo o el resentimiento nublan tu juicio? Déjame saber tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Me encantaría leerlos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte con tonos de naranja y rojo. Jonás, agotado por los días de navegación, se retiró a su camarote, sin mucho interés en las conversaciones que tenían lugar en la cubierta. Los marineros, hombres acostumbrados al mar y sus caprichos, estaban ocupados con sus rutinas, pero había algo en el aire que no lograban identificar. Un viento extraño comenzó a soplar, diferente a cualquier otro que hubieran sentido en sus travesías previas. El mar, normalmente tranquilo, se agitaba bajo el cielo claro. A medida que avanzaba la noche, el viento se intensificaba, y las olas empezaron a elevarse, golpeando el costado del barco con fuerza. Al principio, los marineros pensaron que solo era una tormenta pasajera, como tantas otras que enfrentaban en sus viajes. Pero pronto, la violencia de la tormenta superó todas las expectativas. El barco comenzó a balancearse peligrosamente de un lado a otro. Las olas parecían querer engullir todo a su paso. «Viento del sur. No puede ser solo una tormenta normal», gritó uno de los marineros, mientras otros corrían para asegurar las velas y tratar de estabilizar la nave.
En la cubierta, el pánico comenzó a cundir entre los hombres. Se postraron de rodillas, orando a sus dioses con fervor, pidiendo protección, pero ninguno de sus rezos parecía tener efecto. El mar rugía furioso, y el cielo se oscurecía rápidamente, como si la misma naturaleza estuviera desatada en cólera. A pesar de sus esfuerzos, la tormenta no cesaba. Mientras tanto, en su camarote, Jonás dormía profundamente. Estaba exhausto. En su corazón, sabía que algo no estaba bien, pero no podía dejar de huir de sus propios pensamientos. Lo merecen, se repetía, convencido de que había tomado la mejor decisión al alejarse de Nínive. Pensaba que podría escapar del mandato divino, y que la vida seguiría su curso sin más complicaciones. No tenía idea de que la tormenta que se desataba en el mar era, en realidad, una manifestación de la ira divina, un recordatorio de que no podía huir de su responsabilidad. Pero al final, el capitán del barco, desesperado por salvar a su tripulación, decidió tomar una decisión drástica. Con su rostro marcado por la preocupación, subió a la cubierta y gritó a los marineros: «Tenemos que encontrar la causa de esta tormenta. Algo está mal. Esto no es obra de los dioses del mar». Uno de los marineros, en un impulso, decidió ir al camarote de Jonás. Golpeó la puerta con fuerza, llamando en voz alta: «¡Despierta! Despierta y haz algo. La tormenta nos va a destruir». Jonás, sobresaltado, abrió los ojos y se encontró con el marinero, cuya expresión mostraba un miedo palpable. Sin pensarlo dos veces, Jonás se levantó, salió a la cubierta, y fue entonces cuando la magnitud de la tormenta lo golpeó con toda su fuerza. Las olas eran enormes, el viento como un grito feroz, y el barco apenas se mantenía a flote. Jonás sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero aún no entendía lo que estaba ocurriendo. El capitán se le acercó rápidamente. «¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho mal para que los dioses nos envíen tal furia?» Jonás sintió que algo en su interior se quebraba. Miró el caos que lo rodeaba, las plegarias desesperadas de los marineros, el miedo reflejado en sus rostros. Fue en ese momento cuando comprendió la verdad que había estado tratando de evitar. Él era el culpable. La tormenta era consecuencia directa de su desobediencia. Dios estaba desatando su ira sobre el barco, sobre los hombres inocentes, por causa de su huida. En ese instante, la culpa lo golpeó con fuerza, como un torrente imparable. Soy yo quien ha traído esta tormenta sobre ustedes», confesó Jonás, su voz temblorosa, pero llena de la amarga verdad. «Escapé del llamado de Dios. Me pidió que fuera a Nínive, pero yo huí. Y ahora, esta tormenta, es por mi culpa». Los marineros, aunque confundidos, empezaron a comprender. El capitán lo miró con furia y asombro. «¿Qué podemos hacer para que esto termine?». Jonás, con el rostro lleno de desesperación, bajó la cabeza. Sabía lo que tenía que hacer, pero le costaba aceptarlo. «Lancéme al mar», dijo, su voz rota. «Solo así cesará. Solo así la tormenta se detendrá». La revelación fue cruel, pero clara. Jonás entendió finalmente que su huida no solo afectaba su vida, sino la vida de todos aquellos que compartían ese barco. La responsabilidad que había evitado ahora lo perseguía con fuerza. El rechazo hacia la misión que Dios le había dado no solo le costaba la paz interior, sino que arrastraba a inocentes a la misma tormenta que él había causado.
Los marineros, aterrados por la idea de lanzar a Jonás al mar, intentaron por todos los medios salvar el barco, pero era inútil. La tormenta era imparable. Finalmente, resignados, tomaron a Jonás y lo arrojaron a las aguas turbulentas. En el instante en que su cuerpo tocó el agua, la tormenta cesó. El mar, que había rugido como una bestia furiosa, se calmó en cuestión de segundos. El viento amainó y el cielo volvió a abrirse, dejando ver una luna tranquila sobre las aguas. La calma fue tan inmediata y tan perfecta que los marineros se quedaron en silencio, observando lo que acababa de ocurrir. La fuerza de la revelación fue más que evidente. Jonás, mientras se hundía en las aguas, sintió que el peso de su culpa comenzaba a desmoronarse sobre él, pero también una paz inexplicable. En ese momento, comprendió que la voluntad de Dios no podía ser ignorada, que su desobediencia había causado daño, pero que también había un propósito en la corrección. Y aunque el mar lo reclamaba, Jonás sabía que aún había una oportunidad para rectificar. El viento había cesado casi de inmediato, pero en la mente de Jonás, la tormenta seguía rugiendo con la misma intensidad. El barco, que había sido arrastrado por las olas furiosas, ahora se mantenía en calma, flotando sobre aguas tranquilas. Sin embargo, el alma de Jonás no encontraba paz. En sus entrañas, sentía el peso de la culpa más profundo que nunca. Mientras observaba las caras de los marineros, su corazón se hundía cada vez más. Ellos no merecían este destino, ellos no deberían haber pagado por su desobediencia. El daño estaba hecho, y aunque la tormenta hubiera amainado, lo que quedaba en su interior era mucho más grave. Los marineros lo miraban, atónitos, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. La calma que se había instaurado sobre el mar era tan repentina, tan absoluta, que parecía imposible que todo lo que había ocurrido fuera real. El capitán, con el rostro pálido por la experiencia, miraba a Jonás con una mezcla de temor y gratitud. «¿Qué has hecho?», preguntó en voz baja, aunque ya no esperaba una respuesta. Sabía que el profeta había hablado la verdad. Jonás no podía sostener la mirada del capitán por mucho tiempo. La vergüenza le quemaba por dentro, y las palabras que había dicho, las palabras que habían causado esta tormenta, lo atormentaban ahora más que nunca. Sabía que no había forma de justificar su huida, no había excusas que pudieran aliviar el sufrimiento de aquellos hombres que ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. «Soy yo», dijo finalmente Jonás, con la voz rota por la emoción. «Soy yo quien ha traído esta tormenta sobre ustedes». El silencio cayó sobre la tripulación. Ninguno sabía qué hacer. No querían ser responsables de la muerte de un hombre, especialmente cuando, según la tradición, lanzar a un ser humano al mar era un acto de extrema crueldad. A pesar de la violencia de la tormenta, los marineros aún luchaban con la decisión. Un hombre no debía morir solo porque otro había desobedecido a Dios. «¿Cómo podemos hacer esto?», gritó uno de los marineros, mirando a los demás con desesperación. «Somos culpables de su muerte». Pero Jonás, con el rostro marcado por la desesperación, levantó la mano. «No, no lo son. Yo soy el único responsable. Lo que me ha sucedido es por mi culpa. La tormenta no cesará hasta que me acepten como sacrificio. No hay otra salida». El capitán, aunque con el corazón pesado, entendió que Jonás estaba diciendo la verdad. Los marineros, por más que lo intentaran, no podían cambiar lo que ya estaba determinado.
Habían sido testigos del poder de Dios, y sabían que no había forma de escapar del castigo divino. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó el capitán, su voz llena de resignación. Jonás no dudó. «Lancédme al mar», dijo con firmeza. «Solo así cesará la tormenta. Yo me ofrezco como sacrificio». El dilema era abrumador para los marineros. El sacrificio de un hombre, aunque fuese por el bien común, era una carga pesada. Miraron a Jonás, cuyas palabras eran simples pero llenas de una verdad aterradora. Aunque temían las repercusiones de lo que estaban a punto de hacer, sabían que no había otra opción. Habían escuchado la verdad de Jonás, y el sacrificio era la única forma de restaurar el equilibrio. El capitán, con un suspiro profundo, ordenó a los marineros preparar el bote. Pero Jonás, antes de que pudieran hacer algo, levantó la mano. No usen el bote», dijo. «Lancédme directamente al mar. No quiero que nadie más se vea involucrado en esto. Mi sacrificio es algo que debo enfrentar solo». A pesar de las objeciones, los marineros se acercaron a Jonás. Con gestos vacilantes y llenos de pesar, lo tomaron y lo llevaron hacia el borde del barco. La mirada de Jonás, aunque firme, estaba llena de dolor, no solo por su destino, sino por la pena que sentía por los hombres que, a pesar de ser culpables solo de estar en el mismo barco, ahora también llevaban la carga de su desobediencia. Antes de que lo arrojara al agua, Jonás miró al cielo. «Dios, he fallado. Pero lo que he hecho, lo hago por tu voluntad», susurró, sabiendo que su sacrificio no solo era una consecuencia de su desobediencia, sino también una rendición ante la voluntad divina. No había otro camino. Con un último suspiro, los marineros, con manos temblorosas, empujaron a Jonás al mar. Y cuando su cuerpo tocó las aguas turbulentas, algo asombroso sucedió. La tormenta se desvaneció como por arte de magia, y la calma volvió al mar con una serenidad asombrosa. El viento cesó, y las olas se calmaron. El cielo, que había estado oscuro y cargado de nubes, se abrió para revelar una luna brillante y tranquila. Los marineros, que ya se habían arrodillado en oración, miraron lo que acababa de ocurrir, y todos sin excepción se postraron ante el Dios de Jonás. «Verdaderamente, este hombre es un profeta de Dios», dijo el capitán, con la voz temblorosa. «Que el Señor nos perdone». La entrega de Jonás, su sacrificio voluntario, había restaurado el orden en el mar y había enseñado una lección de fe y obediencia. A través de su sacrificio, Jonás no solo había calado las aguas, sino que también había tocado el corazón de aquellos hombres que lo habían rechazado al principio. Ahora, entendían que la obediencia a la voluntad divina no solo trae paz a las almas, sino que también puede salvar vidas. El agua fría lo envolvía, y Jonás se hundió, no solo en las profundidades del mar, sino también en las profundidades de su alma. Al principio, no pudo entender lo que estaba sucediendo. Había sido lanzado al agua con la esperanza de que la tormenta cesaría, pero lo que vino a continuación fue aún más aterrador. El agua que lo rodeaba era turbia y oscura, y por un momento, pensó que la misma muerte lo había reclamado. Sin embargo, en lugar de desaparecer en el abismo, Jonás fue arrastrado con una fuerza sobrenatural hacia algo mucho más grande y oscuro. Un gigantesco pez lo tragó, engulléndolo por completo. El impacto fue tan repentino y violento que Jonás apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que todo se sumiera en la más absoluta oscuridad. El aire estaba denso, pesado,
y el espacio en el interior del pez era claustrofóbico. Su respiración era lo único que podía oír, junto con el latido de su propio corazón, que palpitaba con fuerza. A lo largo de los primeros momentos, Jonás luchó por entender lo que había ocurrido. La desesperación lo inundó por completo. Había sido tragado, pero por un propósito que no alcanzaba a comprender. El frío y la humedad del vientre del pez lo envolvían, pero era la oscuridad espiritual la que lo hacía sentir más perdido que nunca. Estaba atrapado en la oscuridad no solo física, sino también en la oscuridad de su pecado y su desobediencia. Cada rincón del interior del pez parecía cerrarse sobre él, y su mente comenzó a ser invadida por pensamientos de arrepentimiento y desesperanza. Durante días, estuvo allí, inmóvil, sin poder hacer nada más que enfrentarse a sí mismo. Su alma, que antes había estado llena de miedo y rechazo hacia Nínive, ahora estaba completamente quebrada. Se encontraba ante un punto de no retorno. En su corazón, la amargura que había sentido hacia los ninivitas se había transformado en autocompasión. La tristeza lo invadió. No solo había huido de Dios, sino que también había fallado a su propia vocación, a su pueblo y a sí mismo. La oscuridad dentro del pez era un reflejo perfecto de la oscuridad en su interior. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció allí, sumido en su dolor y soledad. No podía escapar de la verdad. Había desobedecido la voluntad de Dios. Y ahora, el precio de su desobediencia era estar atrapado en las entrañas de un monstruo marino, lejos de la vida y de la luz. ¿Qué había logrado con su huida? ¿Acaso escapar de Nínive había sido la solución? La respuesta era clara para él. Nada podría librarlo de la voluntad de Dios. Pero a pesar de su desesperación, algo en su interior comenzó a despertar. En medio de la oscuridad, comenzó a recordar las promesas de Dios, sus palabras de misericordia y compasión. Era un hombre quebrantado, pero aún había esperanza. No podía evitar la responsabilidad de sus actos, pero sí podía hacer algo: arrepentirse. Fue en ese profundo abismo de oscuridad que Jonás comenzó a orar. Al principio, sus palabras fueron titubeantes, temerosas, como un niño que sabe que ha fallado y no sabe si será perdonado. Pero a medida que oraba, su alma comenzó a liberarse. Desde el fondo del abismo, clamé a ti, Señor, murmuró, sus palabras apenas audibles pero llenas de convicción. En mi angustia, grité y tú escuchaste mi voz. Jonás recordó su vida antes de la tormenta, antes de huir de la misión que Dios le había dado. Recordó los momentos en que había sido obediente, cuando sentía el fervor de servir a Dios. Pero también recordó el orgullo que lo había cegado, la ira que había sentido hacia Nínive, la falta de compasión por aquellos que también eran hijos de Dios, aunque imperfectos. Te fallé, Señor, dijo Jonás con el corazón roto. Huyó de ti, de tu llamado. Me sentí indigno, pero ahora entiendo que la misericordia de tu justicia va más allá de mi entendimiento. Estoy aquí, atrapado en mi propia desobediencia, y solo tú puedes liberarme. La oscuridad del vientre del pez parecía engullirlo, pero mientras Jonás oraba, una luz empezaba a brillar en su corazón. La oración se convirtió en un puente entre su alma y Dios, una súplica por restauración, por perdón. El arrepentimiento que antes le parecía una carga pesada se convirtió en una puerta abierta hacia la reconciliación. Jonás ya no era el mismo hombre que había huido de Nínive. Había reconocido su pecado, y al hacerlo, encontró una paz que no había conocido antes.
La oración se hizo más fuerte, más firme. Sé que tú, Señor, escuchas a los que claman con un corazón sincero, dijo. En el último lugar que imaginé encontrarme, en la oscuridad de la muerte misma, encontré mi necesidad de tu perdón. Soy nada sin ti, Señor. Y si me devuelves la vida, iré a Nínive, donde me llamaste. A medida que Jonás clamaba, el pez comenzó a moverse de una manera que Jonás no podía comprender. Era como si el mismo mar estuviera respondiendo a su arrepentimiento. En su interior, algo cambió, algo profundo. El arrepentimiento no solo lo liberaba de la condena, sino que también lo estaba transformando. La oscuridad física de su prisión pronto dio paso a una nueva luz, una luz que solo la reconciliación con Dios podía traer. Cuando Jonás terminó su oración, agotado pero lleno de esperanza, una quietud profunda lo envolvió. Estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero lo hacía con una renovada disposición a obedecer, a seguir el llamado que Dios le había dado. El vientre del pez, aunque oscuro y temible, se había convertido en un lugar de restauración para Jonás. La oscuridad le había mostrado la profundidad de su pecado, pero también la magnitud de la misericordia de Dios. Y ahora, Jonás sabía que su tiempo de huida había terminado. El perdón lo había alcanzado, y con él, una nueva misión. En la quietud del vientre del gran pez, Jonás no podía evitar sentir una sensación de desesperación y vulnerabilidad que lo envolvía por completo. El oscuro y húmedo espacio que lo rodeaba era todo lo que conocía en ese momento, y en él se encontraba, más allá de las aguas turbulentas y la tormenta, atrapado en la profundización de su propio ser. Ya no era el hombre que había huido de su destino, la huida ya no existía, y lo único que quedaba era la confrontación con su alma rota y el llamado de Dios que aún resonaba en lo profundo de su corazón. El arrepentimiento lo consumía, pero también le ofrecía una puerta de salida de la oscuridad que había elegido. En ese lugar sombrío, entre las entrañas de un monstruo marino, Jonás reconoció la magnitud de su error y la necesidad de un cambio radical. Sabía que solo a través de la reconciliación con Dios podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Así, como nunca antes lo había hecho, Jonás comenzó a orar. Al principio, sus palabras fueron lentas y vacilantes, casi como si temiera que su oración no fuera escuchada. Su voz temblaba con el peso de su culpa, pero a medida que oraba, algo comenzaba a transformarse dentro de él. La desesperación se convertía poco a poco en esperanza. Señor, desde lo profundo de mi angustia, te llamo. Desde el abismo de mi alma, clamo a ti, murmuró, sus palabras entrecortadas por el dolor de su corazón. La oscuridad que lo rodeaba parecía reflejar la oscuridad interna que había cargado por tanto tiempo. La sensación de estar perdido en medio del mar, sin rumbo ni esperanza, era abrumadora. Pero, aunque su alma estaba profundamente quebrantada, un destello de luz comenzó a iluminar los rincones más oscuros de su ser. Me arrojaron al fondo del mar, y las aguas me rodearon como cuerdas. El abismo me envolvió, y las algas se enredaron en mi cabeza, continuó Jonás, recordando la sensación de ser tragado por el pez, de ser absorbido por el mar que lo había amenazado con la muerte. Descendí a las raíces de los montes, a la tierra cuyo cerrojo se cierra para siempre. Pero tú, Señor, me has sacado de la tumba. Mi vida sube de la perdición. Tú, Señor, eres mi salvación. Jonás había tocado lo más profundo de su alma,
y esa sinceridad con la que buscaba a Dios era la misma sinceridad que lo impulsaría a aceptar la misión que le había sido encomendada. Sabía que ya no podía huir. El llamado de Dios era firme, y no había más espacio para la resistencia. En su oración, Jonás comenzó a confrontar el porqué de su huida. Yo huí, Señor. No quería obedecer. No quería amar a aquellos que consideraba enemigos. No entendía tu misericordia, y por eso tomé la salida más fácil. Pensé que podía escapar de tu voluntad, pero tú me has mostrado que no hay escapatoria, que no hay lugar donde tu presencia no me alcance, confesó con una voz rota pero llena de convicción. Me arrepiento, Señor. Te fallé. Y ahora, aquí, en este lugar oscuro, en lo profundo del mar, reconozco que mi vida solo tiene sentido si estoy alineado con tu voluntad. El profundo arrepentimiento que sentía no solo era un acto de humildad, sino un entendimiento pleno de la misericordia de Dios. Jonás sabía que, a pesar de su desobediencia, había una oportunidad para ser restaurado. En su oración, se entregó por completo a la voluntad de Dios. Te ofrezco mi vida, Señor. Si me devuelves la vida, iré donde me envíes. Cumpliré con el propósito que has trazado para mí, sin reservas. Si me das una segunda oportunidad, cumpliré mi misión, aunque la idea de ir a Nínive aún me atormente. Con cada palabra que pronunciaba, Jonás sentía como el peso de su pecado comenzaba a levantarse. La reconciliación con Dios no era solo un acto de perdón, sino un proceso de transformación. El arrepentimiento no solo liberaba a Jonás de la condena, sino que lo abría a una nueva vida. La voluntad de Dios, antes vista como un peso, ahora se presentaba ante él como una oportunidad de restauración y redención. Las aguas del mar, que antes le habían parecido una amenaza mortal, ahora se convirtieron en un símbolo de la profunda misericordia divina. Estaba siendo lavado, no solo de las aguas del océano, sino también de la maldad en su corazón. La salvación viene de ti, Señor, dijo con una determinación renovada. No hay otro camino, solo tú. Con esa oración, Jonás experimentó una paz que no había conocido antes. Ya no sentía el miedo ni la ira hacia Nínive, sino una profunda comprensión de la misericordia de Dios hacia aquellos a quienes él había rechazado. La oscuridad que lo rodeaba dejó de ser un símbolo de condena, y se transformó en el lugar donde comenzó su restauración. Dios, en su infinita misericordia, no solo lo había salvado físicamente, sino que lo estaba restaurando espiritualmente, preparándolo para cumplir con su llamado. Después de 3 días y 3 noches de reflexión y oración, Jonás estaba listo para lo que venía. Sabía que su destino aún no se había cumplido, pero ahora lo enfrentaría con un corazón nuevo. El arrepentimiento no solo lo había liberado de la tormenta externa, sino también de la tormenta interna que lo había llevado a huir. En su interior, Jonás había encontrado la paz, y con ella, la resolución de obedecer a Dios, sin importar lo que viniera. Jonás, transformado y restaurado, sabía que el camino hacia Nínive sería largo y arduo, pero ya no temía. Ahora entendía que la misericordia de Dios era más grande que su propia resistencia, y que solo a través de la obediencia podría encontrar la verdadera libertad. El vientre del pez se cerró sobre Jonás como un ataúd, pero dentro de esa oscuridad, algo asombroso sucedía. Después de 3 largos días de reflexión, oración y arrepentimiento, Jonás había experimentado una transformación interna tan profunda que se sintió, por fin, preparado para lo que Dios le había encomendado. A lo lejos,
más allá de las aguas turbulentas y la oscuridad de su cautiverio, sentía una fuerza interior que le daba la esperanza de un futuro distinto. Una mañana, cuando ya no podía distinguir entre el sueño y la vigilia, el pez comenzó a moverse de forma distinta. Con un estremecimiento, Jonás sintió como la presión del agua se hacía más intensa, como si todo estuviera cambiando. De repente, sin previo aviso, el pez emergió a la superficie, expulsando a Jonás con una fuerza que lo hizo caer, empapado y desorientado, sobre la arena de una orilla desconocida. Jonás, tembloroso, se levantó, mirando el vasto océano detrás de él, el mar que le había ofrecido muerte y que ahora, inexplicablemente, lo había devuelto a la vida. En su rostro, la sal del mar se mezclaba con las lágrimas que aún caían de sus ojos, no solo por el alivio de estar a salvo, sino también por la profunda gratitud hacia Dios por la misericordia que le había mostrado. A pesar de su huida, de su desobediencia, Dios lo había salvado. En el fondo de su corazón, Jonás entendió que su vida no le pertenecía, sino que debía vivirla de acuerdo con la voluntad divina. Recostado en la arena, Jonás respiró profundamente, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Se sentó, dejando que el sol calentara su cuerpo, que parecía renacer en esa orilla solitaria. Pero a medida que se recuperaba, algo aún más profundo se despertaba en su alma, el llamado de Dios. Sabía que ahora, más que nunca, debía ir a Nínive. La ciudad, la cual había evitado con todas sus fuerzas, ahora era el objetivo de su misión. Y no se trataba solo de la ciudad, sino de una misión que iba mucho más allá de su propio entendimiento, que abarcaba la misericordia divina que él mismo había experimentado. No pasaron muchos minutos cuando, en medio de la quietud del paisaje, Jonás escuchó la voz de Dios una vez más, clara y firme. Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Anuncia el mensaje que te he dado. Jonás, con el rostro humillado, pero decidido, se levantó. Había escuchado y entendido. La misión que había rechazado antes ahora se presentaba ante él como un puente hacia la redención, no solo de Nínive, sino de su propio corazón. No podría seguir huyendo, no podría negarse más a lo que Dios le había encomendado. Se levantó y, con paso firme, comenzó su camino hacia Nínive. La transformación en el corazón de Jonás era clara. Ya no iba con resentimiento ni con el mismo orgullo que lo había impulsado antes. Había sido restaurado, y con él, también había nacido una nueva disposición. El hombre que había huido ya no existía. Ahora, era un hombre de misión, un hombre dispuesto a llevar el mensaje de Dios, sin importar cuán difícil fuera. La misericordia de Dios, que lo había salvado, era ahora la fuerza que lo impulsaba hacia el cumplimiento de su propósito. La jornada no fue fácil. El camino hacia Nínive era largo, y cada paso parecía un recordatorio de lo que había sucedido: la huida, la tormenta, el arrepentimiento. Pero Jonás ya no sentía miedo, ni rencor. Su corazón estaba libre de la oscuridad que lo había consumido antes. Sabía que el mensaje que debía llevar no era solo para Nínive, sino para todos aquellos que, como él, podían sentir la misericordia de Dios aún en sus peores momentos. El viento comenzó a soplar suavemente, guiando sus pasos hacia la ciudad. El horizonte parecía más claro, y Jonás ya no temía lo que encontraría al llegar. Sabía que la obediencia era el único camino hacia la paz. Y con esa paz, estaba dispuesto a enfrentar lo que Dios le había pedido hacer. Al llegar a las puertas de Nínive, Jonás se detuvo, observando la ciudad desde lejos.
Era una ciudad grande, llena de vida, pero también llena de maldad. El mismo odio que había sentido antes comenzó a desvanecerse, reemplazado por una compasión que nunca antes había experimentado. Dios lo había transformado. El profeta que había huido, ahora estaba allí para traer un mensaje de arrepentimiento, no de condena. Sabía que, aunque Nínive era enemiga de Israel, ellos también tenían la oportunidad de cambiar, de recibir la misericordia que él mismo había experimentado. Jonás respiró hondo y, con una mirada decidida, cruzó las puertas de la ciudad. Ya no era el mismo hombre que se había negado a ir a Nínive. Ahora, con la misericordia de Dios en su corazón, estaba dispuesto a cumplir con su misión. Dios, en su infinita misericordia, le había dado a Jonás una segunda oportunidad. Y ahora, Jonás estaba listo para dar lo mejor de sí mismo en esa nueva misión, dispuesto a llevar el mensaje de Dios, sabiendo que, al igual que él, la ciudad de Nínive podía encontrar perdón. Este acto de misericordia, no solo hacia Nínive, sino hacia Jonás mismo, nos recuerda que nunca es tarde para aceptar la voluntad de Dios, que siempre hay espacio para el arrepentimiento y la restauración. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo, mientras Jonás observaba, desde una colina lejana, la gran ciudad de Nínive. Había llegado al final de un largo y arduo viaje, pero lo que más le pesaba en ese momento no era el cansancio físico, sino la batalla interna que aún libraba. Nínive, una ciudad que representaba todo lo que él había odiado, todo lo que había querido evitar, se encontraba ante él, grande, imponente, y llena de gente que, en su mente, no merecía la misericordia de Dios. El olor a tierra caliente y a comercio, el bullicio de la ciudad que vibraba con el sonido de las voces, el caos que caracterizaba a esa metrópoli pagana, lo rodeaba. Jonás sintió como su corazón palpitaba más rápido, y la tensión lo invadió. No solo era la ciudad enemiga de Israel, sino que estaba llena de hombres y mujeres cuya maldad había llegado a los oídos de Dios. Cada paso hacia las puertas de la ciudad lo llenaba de dudas, como si una parte de él aún no creyera que pudiera cumplir con el mandato divino. ¿Cómo podría predicarles a ellos? ¿Cómo podría darles el mensaje de arrepentimiento cuando no merecían el perdón? Con un profundo suspiro, Jonás atravesó las puertas de la ciudad y comenzó a caminar por sus calles polvorientas. Sus pies pesaban, pero sabía que no había vuelta atrás. La misión era clara, debía hablar en nombre de Dios, sin importar lo que pensara. No fue fácil para él, pero con cada paso, su resolución se fortalecía. Recordó lo que había aprendido en el vientre del pez, que la misericordia de Dios era para todos, incluso para aquellos a quienes él consideraba sus enemigos. Se acercó a la plaza principal, donde los ninivitas se reunían, comerciaban y escuchaban a los profetas errantes que llegaban a la ciudad. Jonás se detuvo, se aclaró la garganta y comenzó a hablar con voz firme, aunque algo temblorosa. Dentro de 40 días, Nínive será destruida, proclamó, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. La maldad que ha ascendido hasta el cielo ha alcanzado su límite. Dios ha hablado, y el juicio se acerca. El silencio cayó sobre la plaza. Los rostros de los habitantes de Nínive se volvieron confusos, algunos incrédulos, otros curiosos. Jonás observó las miradas de las personas, muchas de ellas tan ajenas a la esperanza de un cambio. A pesar de su duda, continuó. Arrepentíos de vuestras malas obras, dijo con más fuerza. Clamad a Dios con todo vuestro corazón, porque solo en él habrá perdón.
Jonás no estaba preparado para lo que ocurrió a continuación. En lugar de recibir burlas, de ver el rechazo en los rostros de los ninivitas, lo que vio fue una reacción inesperada. La gente comenzó a reaccionar, primero en silencio, luego en murmullos, y después, un fervor colectivo se apoderó de la ciudad. Al principio, parecía una escena fuera de lugar. Un pueblo tan grande, tan lleno de poder y orgullo, arrepintiéndose de su maldad. Pero lo que ocurrió fue mucho más sorprendente. El rey, al escuchar las palabras de Jonás, se levantó, dejó su trono y se puso ropas humildes. Al igual que sus súbditos, se postró en el suelo y pidió perdón a Dios. El castigo que nos ha anunciado este hombre es justo, dijo el rey con voz grave, ante una multitud que escuchaba en absoluto silencio. Clamemos a Dios con todo nuestro ser. Que nadie quede fuera de este llamado, ni siquiera los animales. Que todos nos arrepintamos, porque tal vez, si cambiamos nuestros caminos, Él tendrá misericordia de nosotros. Lo que Jonás había temido más, lo que creía imposible, se había hecho realidad. La ciudad entera, desde el rey hasta el último de los habitantes, se arrodilló, clamando por perdón. Nadie, ni siquiera los animales, quedó exento del llamado a la conversión. Las calles se llenaron de lamentos, de oraciones sinceras, de personas dispuestas a dejar atrás su vida de pecado. La gente comenzó a vestirse de cilicio, una señal de humillación, y a cubrirse de ceniza, buscando el perdón divino. Jonás se quedó de pie, observando con asombro lo que veía. No podía creer lo que estaba sucediendo. Pensó que la gente de Nínive lo rechazaría, que su mensaje sería ignorado, pero lo que encontró fue un pueblo dispuesto a cambiar, a humillarse ante la presencia de Dios. Su corazón, que antes estaba lleno de resentimiento y orgullo, comenzó a ablandarse. Aquel pueblo, que había sido la causa de su huida, ahora se mostraba más receptivo que él mismo. El arrepentimiento de Nínive fue sincero. La ciudad entera, desde las clases más altas hasta los más humildes, respondió al llamado de Dios. Jonás, aunque sorprendido por la rapidez con la que el pueblo aceptaba su mensaje, no podía dejar de pensar en la generosidad de Dios. Él, que había huido y resistido la voluntad divina, ahora era testigo de la magnitud de la misericordia de Dios, que no solo alcanzaba a su propio pueblo, sino también a aquellos que consideraba sus enemigos. El perdón divino se desplegaba ante él, y aunque no era fácil aceptar que Nínive, la ciudad que tanto odiaba, pudiera recibir el mismo perdón que él, Jonás no pudo evitar sentir una profunda gratitud. Había aprendido la lección. La misericordia de Dios no tiene límites, y el arrepentimiento sincero puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. Con el paso de los días, el rey de Nínive envió un mensaje a Jonás, pidiéndole que orara a Dios por ellos, pidiendo que el juicio no se llevara a cabo. Jonás, aunque todavía lleno de dudas sobre la justicia de Dios, comprendió finalmente que su misión no era juzgar a Nínive, sino ser el canal de la misericordia divina. El pueblo de Nínive había dado un paso de fe, y Jonás, al ver esa transformación, también entendió que había dado un paso hacia la verdadera obediencia a Dios. La ciudad, antes condenada, ahora estaba en proceso de restauración. Dios había mostrado su poder, pero también su infinita misericordia. Y Jonás, testigo de esa gran transformación, comprendió que el perdón divino no era algo que él pudiera entender completamente, pero que, a partir de ese momento, debía aceptarlo y vivirlo. Al final, Jonás miró al cielo, sabiendo que su misión había sido cumplida. El arrepentimiento de Nínive,
Lo que él había considerado imposible, ahora era una realidad. Y por fin, Jonás comprendió la magnitud de la misericordia de Dios, que no solo le había dado una segunda oportunidad, sino que también había dado una segunda oportunidad a un pueblo entero. Nínive había cambiado ante los ojos de Jonás de una manera que jamás habría imaginado. La ciudad, que él había visto como un símbolo de maldad, de opresión y crueldad, se encontraba ahora sumida en un profundo arrepentimiento. Desde el rey hasta el último de los habitantes, todos se habían postrado ante Dios, clamando por perdón y prometiendo cambiar sus caminos. Era como si un milagro se hubiera desatado en el corazón de la ciudad, y la furia de Dios que Jonás había predicho ya no parecía tan inevitable. La misericordia que Jonás mismo había experimentado en el vientre del pez ahora se desbordaba sobre aquellos que, en su mente, no la merecían. Jonás observaba la transformación con una mezcla de incredulidad y frustración. No entendía cómo podía ser posible que aquellos mismos a quienes consideraba enemigos de Israel, quienes habían causado tanto sufrimiento a su pueblo, fueran ahora los beneficiarios de la gracia y el perdón de Dios. En su mente, aún resonaban las viejas ideas de justicia que él mismo había cultivado. Los ninivitas, al ser tan crueles y malvados, debían ser castigados, no perdonados. Pero la respuesta de Dios no se ajustaba a sus expectativas. A pesar de su arrepentimiento sincero, Jonás no podía deshacerse del resentimiento que sentía por Nínive, ni del enojo por la generosidad divina hacia una ciudad que él pensaba no merecía esa oportunidad. «Esto no es justo», Jonás murmuraba mientras caminaba por las afueras de la ciudad. Las palabras del rey de Nínive, el llamado a la penitencia de todo el pueblo, aún resonaban en su cabeza. A medida que caminaba por las calles vacías de la ciudad, con las cenizas aún sobre sus ropas y el cilicio marcado en sus cuerpos, Jonás sentía una mezcla de rabia y desconcierto. Estaba convencido de que los ninivitas debían pagar por sus crímenes, que no podían ser perdonados tan fácilmente. Después de todo, no había sido fácil para él mismo enfrentarse al llamado de Dios. Había sido una lucha interna difícil, pero había cedido. Sin embargo, ver cómo Dios extendía su misericordia sobre los ninivitas le resultaba insoportable. «¿Por qué, Dios?», murmuró Jonás, mirando al cielo. «¿Por qué les das una oportunidad cuando, después de todo lo que han hecho, ellos no la merecen? ¿No es suficiente todo el mal que han causado?». Jonás no podía ocultar su enojo. Sabía que no debía sentirse así, pero la misericordia de Dios hacia sus enemigos lo dejaba atrapado en su propio orgullo y resentimiento. Por un lado, se sentía agradecido por el perdón que él mismo había recibido, pero por otro lado, esa misma misericordia, extendida a aquellos a quienes veía como malvados, lo consumía. Ellos no merecen el perdón de Dios. No como yo lo hice. No después de todo lo que han hecho. Jonás pensaba, pero las palabras seguían retumbando en su mente, haciéndolo sentir como un extraño en su propia misión. Al final del día, cuando la ciudad parecía haber vuelto a la calma, Jonás subió a una colina, buscando un lugar aislado para reflexionar. Se sentó, mirando la ciudad desde lo alto, y esperó. Quizás, pensó, Dios cambiaría de idea. Tal vez él podría arrepentirse de mostrarles misericordia. Tal vez el juicio que Jonás había predicado se cumpliría finalmente. Sin embargo, no ocurrió lo que esperaba. Dios no destruyó Nínive. En cambio, una paz inexplicable descendió sobre la ciudad,
y Jonás se dio cuenta de que Dios había actuado con una generosidad más allá de su comprensión. Nínive, aquella ciudad que había sido condenada a la destrucción, se había transformado en el ejemplo más claro de la gracia de Dios. Un pueblo entero que, al humillarse y arrepentirse, obtuvo perdón. A Jonás le costaba aceptar esta verdad. En su corazón, la lucha seguía viva. El perdón que tanto había ansiado para sí mismo parecía haberse desbordado, alcanzando incluso a quienes él nunca hubiera imaginado. Fue entonces cuando Jonás sintió que Dios se le acercaba. No con una tormenta, ni con un juicio, sino con un susurro lleno de amor y comprensión. La voz de Dios, suave pero firme, llegó a su oído. ¿Tienes razón para enojarte por lo que hice con Nínive? ¿No tengo yo derecho a mostrar misericordia, como tú la recibiste? Jonás no respondió. No podía. Las palabras de Dios lo dejaban sin aliento. Todo lo que había vivido, todas las lecciones que había aprendido en su propio arrepentimiento, ahora se le volvían en contra. ¿Acaso no era el mismo Jonás que había huido de Dios, que había querido negar una misión porque no le gustaba lo que se le pedía? ¿No había él mismo experimentado la generosidad de Dios en el vientre del pez, cuando ni siquiera merecía ser perdonado? Jonás se sintió pequeño ante la magnitud del amor divino. ¿No te duele ver que esta ciudad, tan grande y perdida, ha encontrado la oportunidad de arrepentirse y ser restaurada? Preguntó Dios, sin juicio, solo amor. Jonás, ¿acaso no soy yo quien tiene la autoridad de dar vida donde parece no haber esperanza? Finalmente, Jonás entendió. La misericordia de Dios no tiene fronteras. Su gracia no está limitada por nuestros juicios humanos, ni por nuestras ideas de lo que es justo. Nínive, a pesar de todo su mal, había tenido una oportunidad de ser transformada, y esa transformación venía no de su propio esfuerzo, sino de la gracia incondicional de Dios. A través del arrepentimiento, todo había cambiado, y esa misma gracia era la que Jonás necesitaba para soltar su resentimiento. Jonás se sentó en la colina, sin palabras, mirando la ciudad que se extendía frente a él. Había aprendido la lección más importante de todas. El arrepentimiento no es solo para unos pocos, sino para todos, y la misericordia de Dios es infinita. El pueblo de Nínive se había salvado, no por sus propios méritos, sino por la generosidad de Dios, un regalo que no puede ser comprendido por los ojos humanos, pero que, cuando se acepta, transforma incluso los corazones más endurecidos. La misericordia de Dios no tiene fronteras, y lo que comenzó como un llamado de juicio, terminó siendo un testimonio de perdón, de restauración, de gracia. La ciudad que había sido condenada al desarraigo y la destrucción ahora era un ejemplo de la oportunidad divina, y Jonás, aunque luchando en su interior, comenzó a comprender que la salvación no era solo para él, sino para todos aquellos que se arrepienten de corazón. El sol ardía sobre la ciudad de Nínive, y Jonás, cansado, frustrado y confundido, se había retirado a un rincón apartado de la ciudad. A pesar de haber sido testigo del arrepentimiento de los ninivitas y de la misericordia de Dios, algo en su interior seguía resistiéndose. El perdón otorgado a Nínive no lo satisfacía. La ciudad que antes había sido objeto de su condena, ahora estaba experimentando lo que Jonás consideraba una injusticia divina. Jonás no entendía por qué Dios había decidido perdonar a los ninivitas, ni cómo su misericordia podría extenderse a un pueblo tan malvado. Para él, este perdón era un golpe a la justicia, un recordatorio de que la misericordia de Dios no siempre se ajustaba a sus propios estándares de lo que era justo. La ciudad,
que había causado tanto dolor a su pueblo, no solo había sido salvada, sino que había experimentado una restauración completa, y Jonás no podía soportarlo. Con el rostro sombrío, Jonás se alejó del bullicio de la ciudad y se dirigió hacia un lugar elevado, donde pudo ver toda Nínive extendiéndose a sus pies. Allí, se sentó bajo el calor implacable del sol, su corazón lleno de amargura, esperando que algo sucediera, que el juicio de Dios finalmente se cumpliera. Quería ver la destrucción, sentía que era lo que la ciudad merecía. ¿Por qué, Señor?, murmuraba entre dientes, sin poder dejar de pensar en la misericordia extendida a aquellos que no lo merecían. ¿Por qué no destruiste Nínive como dijiste que lo harías? ¿Qué sentido tiene todo esto? Jonás se sentía profundamente incomprendido. Él había obedecido, había cumplido con el mandato que Dios le dio, pero al final, no entendía por qué la ciudad fue perdonada. En su corazón, el odio hacia Nínive aún no había desaparecido. Aunque había llevado el mensaje de arrepentimiento, no podía reconciliarse con la idea de que los ninivitas, a quienes consideraba sus enemigos, recibieran el perdón divino tan fácilmente. En ese momento de profunda frustración, algo extraño comenzó a suceder a su alrededor. Mientras Jonás seguía sentado, con la vista fija en la ciudad, una planta creció rápidamente a su lado. La planta, una especie de ricino, comenzó a dar sombra sobre su cabeza, aliviando el calor abrasador que lo acosaba. Jonás se sintió agradecido, y por un breve momento, olvidó su enojo, disfrutando del alivio que la sombra le proporcionaba. Pero, al día siguiente, cuando Jonás despertó, la planta ya no estaba. En su lugar, solo quedaba el tallo muerto, quemado por el calor del sol. La planta había crecido rápidamente, pero también había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Jonás se sintió devastado, su enojo renovado por la pérdida de la planta. «Esto no es justo», exclamó. «No puedo soportarlo. ¿Qué sentido tiene que una planta, que ni siquiera planté ni cuidé, me dé sombra solo para quitarla tan rápidamente? Así es Nínive. Así es todo. ¿Acaso mi sufrimiento no importa?». En su dolor y frustración, Jonás no veía la lección que Dios estaba a punto de enseñarle. En su enojo, se quejaba de algo tan efímero como una planta, mientras ignoraba la misericordia que Dios había mostrado a Nínive. Entonces, la voz de Dios le habló, clara y firme. «¿Tienes razón para enojarte por la planta?», preguntó Dios, con una compasión infinita. «Te preocupas por una planta que creció y murió en un solo día, y no te preocupas por la ciudad de Nínive, con más de 120.000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Las palabras de Dios golpearon el corazón de Jonás con una fuerza inesperada. Se quedó en silencio, procesando lo que Dios le decía. La planta, que tan rápidamente había crecido y desaparecido, era un símbolo de lo efímero que era el sufrimiento de Jonás comparado con la vasta y eterna misericordia de Dios. La preocupación de Jonás por algo tan pequeño y transitorio, como una planta, ponía en perspectiva lo que realmente importaba: la vida de las personas, la oportunidad de arrepentimiento y la restauración de aquellos que, al igual que él, necesitaban el perdón de Dios. Jonás había luchado contra la misericordia de Dios, pensando que el juicio era la única respuesta para los ninivitas. Pero en este momento, Dios le mostró que la misericordia y el perdón eran más grandes que cualquier juicio humano, y que él tenía derecho a mostrar gracia a quien quisiera. Jonás había sentido una injusticia al ver a los ninivitas perdonados, pero no veía la injusticia en que él mismo, al igual que Nínive,
también había sido perdonado. Dios utilizó una circunstancia aparentemente insignificante, la muerte de una planta, para enseñarle a Jonás una lección profunda sobre su propia actitud hacia la misericordia. Al igual que la planta, la ira de Jonás había crecido rápidamente, pero se desvaneció cuando Dios le mostró la gran diferencia entre su visión limitada y el amor infinito de Dios por todas las criaturas. Jonás, en su frustración, no podía comprender del todo la magnitud de la lección que Dios le estaba dando, pero en ese momento de revelación, comenzó a entender que la misericordia de Dios no debía ser medida por sus propios estándares. Aunque el arrepentimiento de los ninivitas le parecía incomprensible, él mismo había experimentado ese mismo perdón, y ahora debía aprender a extender esa gracia hacia los demás. Dios le preguntó, ¿no debo tener yo compasión de Nínive, esa gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Y tú, no ves el valor de esa compasión? Con esas palabras, Jonás no solo aprendió una lección sobre la misericordia divina, sino que también comenzó a entender que su enojo y su visión limitante del perdón eran insuficientes. La misericordia de Dios no es para ser entendida desde nuestra perspectiva humana, es para ser vivida y extendida a todos, sin excepción. Al final, Jonás se quedó en silencio, mirando al horizonte. La lección había sido clara, y aunque no la comprendió completamente en su corazón, había dado un paso hacia la aceptación de la grandeza de la misericordia divina. Había aprendido que Dios no solo tiene el derecho de mostrar misericordia a quienes consideramos nuestros enemigos, sino que su amor no tiene límites. La enseñanza final que Jonás recibió fue esta: la misericordia de Dios es infinita, más allá de nuestra comprensión, y todos, sin importar su historia o su pecado, tienen la oportunidad de recibirla. El juicio es de Dios, pero la gracia es para todos. Jonás se encontraba solo en la colina, mirando al horizonte con una mezcla de reflexión y sorpresa. Había sido una travesía larga y tortuosa, no solo hacia Nínive, sino también hacia la comprensión de la naturaleza de Dios. Lo que había comenzado como una misión de juicio, había terminado siendo un viaje profundo hacia la revelación de la misericordia y la gracia divina. Y aunque el camino no había sido fácil, Jonás ya no era el mismo hombre que había huido de su llamado. El viento soplaba suavemente mientras Jonás meditaba sobre todo lo que había vivido. En su interior, sabía que algo había cambiado. Cuando Dios lo llamó por primera vez a Nínive, Jonás se resistió, lleno de miedo y orgullo. No entendía la magnitud de la misericordia de Dios. Pero a través de su propio arrepentimiento, la tormenta, el vientre del pez, la obediencia y el sufrimiento, Jonás había aprendido algo que trascendía su comprensión inicial. La misericordia de Dios no tiene fronteras. La voz de Dios seguía resonando en su mente, esa última pregunta: ¿no debo tener yo compasión de Nínive, esa gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esa pregunta, en su simplicidad, había abierto un abismo en el corazón de Jonás, un abismo que lo había hecho comprender que la compasión de Dios no está limitada por nuestras percepciones, ni por nuestras expectativas de lo que es justo. Jonás había luchado, no solo contra Nínive, sino contra el mismo corazón de Dios. Su resistencia, su enojo, su deseo de que la justicia humana prevaleciera, lo habían alejado de la misión que Dios le había encomendado. Pero ahora, al mirar atrás, podía ver cómo incluso su lucha interna había sido parte del plan divino. Dios lo había usado a pesar de sus dudas, y a través de su renuencia,
Jonás había sido testigo de la gracia más profunda. Lo que Jonás había visto como una injusticia, ahora entendía que era un acto de amor. Nínive, la ciudad que él había despreciado, se había convertido en un ejemplo vivo de cómo Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Y Jonás, al haber sido testigo de esa transformación, no solo había visto la misericordia de Dios hacia los demás, sino que también había experimentado una transformación en su propio ser. Al recordar cómo había llegado a esa ciudad, con el corazón lleno de resentimiento y dudas, Jonás se dio cuenta de que su visión de la justicia había sido limitada. Había creído que su misión era solo pronunciar el juicio de Dios, pero lo que no había comprendido completamente en ese momento era que la misión también incluía el ser un canal de la gracia divina. Y, a pesar de sus dudas, Dios había cumplido su propósito a través de él. Jonás también entendió que su propia lucha interna lo había apartado del propósito divino durante mucho tiempo. Su falta de compasión, su miedo y su orgullo lo habían cegado ante la verdad más simple: Dios tiene misericordia de todos, sin importar su historia o su pecado. A través de su arrepentimiento y la transformación de Nínive, Jonás había aprendido que el perdón no está condicionado por nuestros méritos o por nuestra idea de lo que es justo. La gracia de Dios es un regalo, y su misericordia es más grande que cualquier juicio que nosotros podamos entender. Jonás se levantó lentamente, su corazón más ligero, pero también lleno de gratitud. Había encontrado una nueva paz. Una paz que provenía de entender que la voluntad de Dios es más grande que nuestras limitaciones humanas. A pesar de sus errores, Dios lo había usado para traer un mensaje de esperanza y restauración. Y esa misma esperanza y restauración también habían tocado su propia vida. Ahora, Jonás entendía que la misericordia de Dios no tiene fronteras, que la oportunidad de arrepentimiento es para todos, incluso para aquellos que consideramos nuestros enemigos. La misericordia divina no es algo que podamos comprender por completo, pero es algo que debemos aceptar y vivir, sin reservas ni condiciones. Con una sonrisa tranquila, Jonás miró una vez más la ciudad de Nínive a lo lejos. Sabía que su trabajo allí había terminado, pero que la lección que había aprendido lo acompañaría el resto de su vida. En su corazón, ahora había un amor más grande por las personas, incluso por aquellas que antes consideraba despreciables. Y entendió que, a través de la misericordia de Dios, todo era posible. La historia de Jonás no terminó con un juicio sobre Nínive, ni con la frustración de un profeta que no entendía los caminos de Dios. Su historia terminó con un hombre transformado, que había aprendido lo que significaba vivir en la gracia y la misericordia de Dios, y que había experimentado de primera mano el poder de la reconciliación. Al final, Jonás había aprendido que el propósito divino no solo se cumple a través de nuestras acciones, sino también a través de nuestra disposición a ser transformados por el amor y la gracia de Dios. Y a través de esa transformación, Jonás entendió que el mensaje de esperanza y misericordia es más grande que cualquier limitación humana. Con la lección de Jonás, entendemos que la misericordia de Dios no tiene fronteras, y que su gracia está disponible para todos, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a aceptar el perdón y a extenderlo a aquellos que, quizás, consideramos menos dignos de él. La transformación de Jonás es un recordatorio de que siempre hay espacio para la reconciliación, la esperanza y el amor divino. Si te ha tocado el corazón la historia de Jonás y la poderosa lección de la misericordia de Dios, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal para más historias y reflexiones como esta,
comentar abajo qué piensas sobre el arrepentimiento, el perdón y la gracia divina, y compartir este mensaje con tus amigos, para que más personas puedan ser inspiradas por la poderosa lección de Jonás. Gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima.